acuerdo al numeral 441, rellenos controlados o de ingeniería de la presente norma. Ataques químicos por los suelos y aguas subterráneas. Las aguas químicos subterráneas son muy agresivas en los suelos al estado seco. Sin embargo, el humedecimiento de un suelo seco por riego, filtraciones de agua de lluvia, fugas de conductos de agua o cualquier otra causa puede activar las sales solubles. También acá se está considerando, claro, como la filtración y la percolación de las aguas en el suelo. Esta norma solo considera el ataque externo por suelos y aguas subterráneas y no toma en cuenta ningún otro tipo de agresión. Para el ataque ácido, en caso del pH sea menor a 4, el profesional deberá proponer medidas de protección adecuadas para proteger el concreto del ataque ácido. Para ataques por sulfatos, la mayor parte de procesos de destrucción del concreto causado por la formación de sales solubles son debidos a la acción agresiva de los sulfatos. La corrosión de los sulfatos se diferencia de la causada por las aguas blandas, en que no tiene lugar una lixiviación, sino que la pasta endurecida de cemento, a consecuencia de un aumento de volumen, se desmorona y expansiona, formándose grietas y el ablandamiento del concreto. El ataque por cloruros nos dice que los fenómenos corrosivos del ion cloruro a las cimentaciones se restringe el ataque químico al acero de refuerzo del concreto armado. Cuando el contenido del ion cloro determinado mediante la norma técnica peruana 400.014 del año 77 sea mayor a 0,15%, el profesional debe recomendar las medidas de protección necesarias. Las determinaciones cuantitativas de cloruros en aguas y suelos se hará mediante la norma técnica, que acá se da el número respectivamente. Para suelos expansivos, cuando tenemos problemas en la cimentación de suelos expansivos, son suelos cohesivos con bajo grado de saturación y que aumentan de volumen al humedecerse o saturarse. Nos da un pequeño cuadro sobre la clasificación de cambio de potencial del volumen, índice de plasticidad, por un lado el índice de plasticidad de una muestra y el porcentaje de arcilla menor a 2 micros en una muestra. La clasificación de los suelos expansivos nos da un pequeño recuadro sobre esta clasificación. Las cimentaciones en áreas de suelos expansivos. Estas cimentaciones construidas sobre arcillas expansivas están sometidas a grandes fuerzas causadas por la expansión, las cuales provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura de la cimentación y de la estructura. Por lo tanto, no está permitido cimentar directamente sobre suelos expansivos. La cimentación deberá apoyarse sobre suelos no expansivos o con potencial de expansión bajo. Los pisos no deberán apoyarse directamente sobre suelos expansivos y deberán dejarse un espacio libre suficientemente holgado para permitir que el suelo bajo el piso se expanda y no lo afecte. Un reemplazo de un suelo expansivo, cuando encontremos suelos medianamente expansivos y a juicio del profesional poco profundos, estos serán retirados en su totalidad antes de iniciar las obras de construcción y serán reemplazados por rellenos controlados, compactados adecuadamente y de acuerdo al numeral 441, rellenos controlados o de ingeniería de la presente norma. En el caso que se encuentre licuación o licuefacción en los suelos, para un suelo granular sea susceptible de licuar durante un sismo, debe presentar simultáneamente las características siguientes. Debe estar constituido por arena fina, arena limosa, arena arcillosa, limo arenoso no plástico o grava empacada en una matriz constituida por alguno de los materiales anteriores. Debe encontrarse sumergido. En este caso, el profesional deberá incluir en su estudio de mecánica de suelos un análisis determinístico y probabilístico del potencial de licuación de la zona e indicar la probabilidad de ocurrencia o no del fenómeno de licuación.
Estos son los ensayos que se deben de hacer en el caso de tener una posibilidad de licuación en el suelo. Debe de calcular la probabilidad de licuación empleando criterios y procedimientos más recientes aceptados en geotecnia, y se deberá establecer la severidad del problema de licuación mediante los siguientes criterios. Si la licuación es alta, mayor al 50%, moderada entre 10 y 50, baja del 5 al 10% y muy baja menor al 5%. Las cimentaciones en áreas de suelos licuables deberán de proponer el tipo de cimentación para apoyar la estructura sobre un suelo no licuable a los procedimientos constructivos para mejorar las condiciones del suelo y lograr que la probabilidad de licuación sea menor a 10%. En este caso, el mejoramiento deberá verificarse mediante un programa de investigación adecuado que permita realizar un análisis de licuación potencial de acuerdo al indicado en el numeral 642. Sobre el sostenimiento de excavaciones. Las excavaciones verticales, en el caso de que sea una calicata, una excavación para una cimentación de más de 2 metros de profundidad requeridas para alcanzar los niveles de los sótanos y sus cimentaciones, no deben permanecer sin sostenimiento, salvo que el estudio realizado por el profesional determine que no es necesario efectuar obras de sostenimiento. Los materiales procedentes de la excavación deberán ser colocados a una distancia no menor de 3,5 metros del borde de la excavación. El tipo de obra de sostenimiento, su diseño y construcción son responsabilidad del constructor de la obra. La estructura del sostenimiento, dependiendo de las características de la obra, se presentan las siguientes alternativas: obras de sostenimiento temporal y de sostenimiento definitivas. Acá se hace una pequeña gráfica, un pequeño ejemplo de cómo podría ser una elevación típica de calzadura en su corte. Calzaduras lo estamos viendo en su corte y como una vista frontal. Los números indicados, la secuencia de construcción de los paños de la calzadura. La figura no está a escala, como dice, ¿no? En la norma. Las consideraciones para el diseño y construcción de obras de sostenimiento. Nos dice que en el proyecto de la estructura de sostenimiento, el contratista de la obra deberá considerar los siguientes aspectos como mínimo: los empujes del suelo, las cargas de las edificaciones vecinas, los efectos de la variación de la humedad del suelo, sobrecargas dinámicas, la ejecución de accesos para la construcción, la posibilidad de realizar anclajes en los terrenos adyacentes, si es que puede ser aplicable, y la disposición de los apoyos o puntales temporales, de ser requerido. Los efectos de sismo, que de producirse un sismo, el contratista a cargo de la excavación deberá de proceder de inmediato, bajo su responsabilidad y tomando las precauciones del caso, a revisar el estado de las mismas y proceder a reforzar mediante sostenimiento adicional en el caso de observarse algún efecto, daño o desplazamiento del sistema de sostenimiento. Acá, como se está viendo, dice que es bajo la responsabilidad del contratista y debe de ser inmediatamente después del sismo. Las excavaciones sin soporte no se deben de permitir, cualquiera que fuera la profundidad, y si las mismas reducen la capacidad de carga o producen inestabilidad en las cimentaciones vecinas, el profesional debe determinar si procede la profundidad máxima o altura crítica a la cual debe llegar la excavación sin requerir soporte. Bueno, eso ha sido todo acerca sobre la norma E050. Espero que haya sido un poco de ayuda para poder entenderla. Muchísimas gracias.